Yo dije, no va a haber nadie, ya a las 5 de la tarde ya todo el mundo está en su casa, pero no, ¿verdad? Dile a la persona de junto, qué bueno que estás aquí, qué bueno que viniste. Dile, ya tenía rato que no te veíamos. Amada familia, vengo de la ciudad de Jalapa, Veracruz. ¿Alguien conoce el puerto de Veracruz? Que levante su mano. Nada más aquel hombre. Dios le bendiga a usted. Tráiganle un café a él, por favor, porque de la parroquia, un lechero. Ok, vengo de Jalapa. Eh, Estoy casado ya casi 28 años. Me casé a los 19 años por allá, porque los hombres nos casamos jóvenes, ¿sí o no, hombres? Soy yo muy débil. Es que, bueno, es que también aquí tienen un problemita deportivo, que ya después tocaré el tema, pero bueno, el tema es que tengo 3 hijos, estoy casado con una increíble mujer y pastoreando desde hace 20 años, y Dios en su misericordia nos permite servir al Señor allá en una iglesia hermosa en Jalapa, Veracruz, Semillas de Fuego. Y cuando tengas a ir a bien por allá, por favor, los recibimos a todos, los hospedo en mi casa, nada más vayan por turnos y ahí la vamos a pasar muy bien, ¿ok? Estoy muy contento del pastor Gama, su esposa, en verdad son unos increíbles anfitriones, me han tratado muy, muy bien. Me siento muy contento de estar en esta congregación y muy honrado de parte de Dios por permitirme estar con ustedes. Gracias, pastor, por la invitación. Gracias por esta gran bendición que puedo tener. Iglesia, quiero compartir un tema que está en mi corazón y le pido al Espíritu Santo que me ayude. Efesios capítulo 1, verso 4. Me encanta a mí estudiar un poco acerca de las cartas paulinas. Uno de mis hombres que más puedo leer y quiero estudiar es el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo, a cada lugar donde iba, en todas las cartas, trataba de contextualizar las cartas que daba con situaciones que estaban pasando ahí. Por ejemplo, a los corintios llega con ellos y los corintios tenían una frase muy común entre ellos que era: todo me es lícito. Y entonces el apóstol Pablo los observa y dice: ok, pero yo quiero añadir esto: todo me es lícito, pero no todo me conviene; todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y entonces trata de traer una frase popular de la tierra donde estaba, del lugar donde estaba, y lo ingresa a la palabra de Dios para darle una fuerza a lo que el Espíritu quería hablar a cada ciudad y a cada persona. Y nosotros como iglesia, como personas que vivimos en este lugar, Dios quiere hablarnos algo muy en particular también. Hay cosas que se hablan en medio de nosotros que se vuelve cultura, pero nosotros tenemos que llevarlo a Cristo para que sea realidad. Y entonces hay cosas que suceden en nuestras ciudades que el Espíritu Santo quiere que sea transformado por medio de su verdad. Y entonces en Éfeso llega el apóstol Pablo también y les habla de un punto que se me hace muy importante. Efesios capítulo 1, verso 4 dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. A ver, el que adivina esta palabra no es cierto. En amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Oramos. Amado Espíritu Santo, te ruego, Señor, que tú desciendas en medio de nosotros, tomes control de esta reunión. Señor, que tú bendigas con tu Espíritu Santo esta palabra, Señor, que pueda ser encarnada en nuestros corazones, que sea practicada en nuestras vidas, Señor, y que cada persona de las que está aquí, Señor, salga impactada por ti, por el poder de tu palabra, Señor. Oramos, Señor Jesús, por las personas que nos visitan por primera, segunda ocasión.
que tú les hables a sus vidas, a sus corazones, Señor, sabiendo que tú tienes un propósito en sus vidas, Señor, que sea activado hoy en el nombre de Jesús. Amén. Me encanta esta porción de la Escritura porque el apóstol Pablo les habla acerca de ellos, a ellos, acerca de la adopción. Y para nosotros la adopción es así, pues está bien, ¿no? O sea, no es algo que simbolice algo. En Éfeso había un lugar, Éfeso era la cumbre y la meca, vamos a decirlo así, del cuidado físico. Ellos se ponían así medios ponchados, ellos se cuidaban mucho su piel, bueno, era de la perfección humana, ¿sí? Había un anfiteatro, había un montón de cosas, pero todos eran aficionados a la perfección y todos querían ser perfectos y todo era perfecto para ellos. Y entonces, como todos tenían que ser perfectos, lo que pasaba ahí, que cuando una persona tenía hijos y le salían feos los hijos, esto es en serio, entonces ellos promovieron una ley que se llamaba expósito, la ley del expósito, que significaba, y tú lo puedes googlear, no creas que fuera ese pastor marihuano que vino, no, yo no fumo marihuana, no. La ley del expósito, amados, era una ley donde se permitía que si una familia tenía un hijo feo o con un defecto físico o con una deformación, ellos podían llevarlos a un monte que había y dejarlo ahí. Y no era un aborto legal, sino era un derecho que ellos podían tener, de que todo lo que estuviera feo o que no les gustara, lo podían ir a dejar a ese lugar. Entonces sucedían varias cosas, como cuáles. Una, había personas ahí, traficantes de esclavos, que iban y robaban no robaban, tomaban entre el montón de esqueletos de niños que había, tomaban y se los llevaban para el tráfico de esclavos. Pero también había otro tipo de personas que era del tráfico sexual, y entonces iban y tomaban a ese tipo de bebés para crearlos y dedicarlos a esa área. Y había otras familias que iban, que no podían tener hijos, iban y tomaban a los bebés en medio de los escombros de cadáveres de niños y de llantos de niños y decían, me llevo y era una adopción legal. Entonces el apóstol Pablo llega con unos bien payasos, que era la iglesia de Éfeso, y les dice, amados, pues no se crean mucho, nosotros fuimos adoptados. Y entonces todos hicieron como si le fueran a la América, hicieron así. Bueno, no sé si en ese tiempo le iban a la América, pero todos hicieron así. ¿Cómo crees que vamos a ser adoptados? Porque eso significaba para ellos que eran personas que tenían algo feo. Entonces para ellos fue un cortocircuito que el apóstol Pablo les estuviera predicando eso, la ley del expósito. Y entonces ellos empezaron a entender que había cosas que Dios nos adopta a nosotros, aunque tengamos áreas que a Él no le agradan. Y no para la doctrina que se mueve de que ven tal como eres, porque a mí no me gusta esa frase. Se me hace una frase incorrecta, incompleta, casi una herejía, casi algo que está en contra del propósito y del plan de Dios. Porque yo creo que llegamos tal cual somos porque Él nos quiere cambiar, Él nos quiere transformar, Él nos quiere modificar. Pero en medio de todo lo que puede pasar en medio de nuestras vidas, amados, llega el momento donde la adopción se da. Escucha esto: no cuando el padre adopta un hijo solamente, sino cuando el hijo adopta un padre. Eso es en lo natural y en lo espiritual.
Nadie puede pertenecer a esta iglesia hasta que tú no adoptes a los pastores como tus pastores, y los pastores como una oveja que tiene que cuidar. Pero eso es aquí terrenal. Pero muchos venimos a Dios y hasta que no hay una adopción realmente donde tú recibes esa adopción de parte de Dios y tú te sientes hijo de Dios, que ese yo creo que es el nivel supremo al cual todos tenemos que llegar. ¿Vamos hasta aquí, amados? ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí, amados? ¿Sí? ¿Amén? Sí, sí. Ok, es que nada más de este lado están participando y de este lado no están participando, y la verdad me estoy sintiendo mal. ¿Sí? Un aplauso para los de este lado, no. De este lado no les aplaudo hasta que no participen los hermanos. Yo creo que en la familia de Dios hay de todo. En mi familia yo tengo tías bien chismosas y tengo tíos que son tremendos. Mis primos son, híjole, ¿para qué te cuento? ¿Sí? Mis primas son, híjole, también, ¿para qué te cuento? Pero en la familia del Señor tenemos que aprender a tratar con las debilidades que cada uno tiene. Y tenemos que aprender a cargarnos cada uno como Dios quiere. Y hoy te vengo a hablar acerca de las familias tóxicas. ¿Sí? Mira a la persona de junto y dile: ya se puso bravo el asunto. Cada familia tiene que aprender a lidiar las situaciones. Y a mí lo que me preocupa es de que nos sintamos como la iglesia de Éfeso. Allá en Jalapa, la iglesia Semillas de Fuego se sienten muy hermosos. Bueno, no los culpo, es que tienen un pastor así, miren. No, se sienten, amados, que ni el aire les pega. Y yo, ¿sabes qué pienso? Que Dios nos escogió porque había cosas no bonitas en nosotros. ¿Sí van conmigo hasta aquí? Sí, de nuevo nada más están participando los de este. Échenle ganas, hermanos. O sea, al final vamos a dar premios al que más participe. Tenemos ahí la oficina llena de regalos y yo quiero que se los lleve también a este lado. Marcos 9:14. Empiezo porque no me están motivando mucho. Los de este lado sí, ¿verdad? A ver, los de este lado también. Ok, ya está poniendo bueno esto. Marcos capítulo 9, verso 14. Esta para mí es la escena de escenas, Gama. Amigo, este es el pasaje de pasajes para los hombres. Mira, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que estaban discutiendo. Y enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él lo saludaron. Y entonces se les preguntó: ¿qué están discutiendo entre ustedes? Y le respondió uno de la multitud y dijo: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Entonces respondiendo él le dijo: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los voy a soportar? Tráiganmelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al papá: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y entonces Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió, y él quedó como muerto, de modo que todos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y entonces él les dijo:
Este género con nada puede salir sino con oración y ayuno. Y este pasaje, amados, delata muchas veces la condición de una familia en particular. No puedo decir todas las familias, pero qué importante es cuando un padre puede llevar a sus hijos endemoniados a la iglesia. Pastor Gama, ¿me permite saber? Total, es la última y mira, velas, me voy para el puerto de Veracruz. No me he comido ni un solo coco aquí, Gama. Y yo que no te he molestado, no he dicho nada de ti todos estos días. Pero bueno, ¿en qué estábamos, hermanos? Ah, que estos son los que no participan. ¿En qué estábamos, hermanos? Ah, no es cierto. Qué importante es cuando un padre no le importa lo que digan los líderes, los servidores, nadie, ni el pastor, y diga: pastor, mi hijo está como mudo y está como sordo. ¿Quién tiene un hijo mudo y sordo espiritualmente? Porque luego a mis hijos les digo: oigan, hijos, y nadie. Hijos, hay que limpiar aquí, y todos son sordos. ¿Sí? ¿Quién hizo eso? Y todos son mudos. Y de repente, amados, este hombre, yo me imagino, me vas a ayudar, hijo, ven. Yo me imagino que venía el papá y venía con él, y no sé si ustedes han visto, los endemoniados cómo se ponen. No creo que hayan venido los papás, el papá y el hijo así: ay, vente, vamos, así como de la América. No, venía jaloneándose y venía resistiéndose. Y jálate tú. O sea, venía resistiéndose, venía jaloneándose, y llega, o sea, y no llega y le dice: hijo, cálmate, que no te vean que estás endemoniado. No, dice que estaban los escribas y todos los que estaban ahí, todos lo estaban viendo, lo estaban tratando de ministrar y no podían, y el otro jaloneándose y el otro haciendo un montón de panchos, y él así: ayúdenme. Y llega Jesús, dice: por fin ya llegó el mero bueno, él sí me va a ayudar. Y expuso a su hijo delante de toda la congregación. ¿Estamos de acuerdo? Voy a regresar, hijo. Tú no estás endemoniado, hijo, tú no. Pero entonces el padre le dice: es que mira, cruje los dientes, se revuelca en la tierra. Dice, cuando lo toma el espíritu inmundo, lo echa al fuego, lo echa al agua. Y dice: ¿qué es, Señor? ¿Y sabes qué significa los dientes crujiendo? Yo no sé si alguien en las noches rechina los dientes, pero es una situación que tiene que ver con la ira, con el enojo, con la amargura. Y empiezas a crujir los dientes, y en la noche te despiertas y te duele la mandíbula de tanto estar apretando y de tanto estar haciendo esto. Y este niño estaba enojado. Revolcarse en la tierra, el simbolismo es de que se está revolcando en el mundo y está pecando con cosas en el mundo. El fuego, amados, y el agua. Hay una expresión muy coloquial allá que dice que ya se tiró al agua. No sé si aquí también la digan. ¿Sí o no? Y el fuego es la marihuana, las drogas. Y son expresiones coloquiales, no tienen una interpretación bíblica. Esto es una expresión coloquial. Pero muchas veces nuestros hijos están en vicios, están en drogas, y los padres, con tal de aparentar o tener una apariencia, no exponemos nuestra necesidad. Porque ¿para qué es la iglesia, amados? ¿Para decir gloria a Dios, aleluya, toda la reunión? ¿O para llegar y decir: oiga, pastor, oigan, líderes, los de Fluorescente, los del club de Tatiana, oigan, es que yo me acuerdo que Tatiana así traía perdón, ya me voy. Es más, pasen los de la alabanza. Dios les bendiga. Hasta la próxima. No, ustedes no se rían, nada más los de aquel lado. No, o sea, el padre de familia tenía una gran necesidad, y es para que lleguemos a la iglesia a decir: por favor, ayúdenme a orar por mi hijo. ¿Sí?
¿quién ha tenido, nadie levante la mano, quién ha tenido un hijo endemoniado? Yo. Pero pastor, sus hijos, sí. Hasta ahorita llevo 2, tengo 3. Hasta ahorita van 2. Y mi hijo mayor de repente se puso Chucky. Y luego mi hija, la de en medio, también. Pero qué importante es lo que le dice Jesús, amados. Y le dice Jesús: ¿desde cuándo le pasa esto? Y el padre de familia me encanta porque no dice: no, pues no sé, nada más así, se mete a su cuarto y se encierra, no le puedo quitar su teléfono, ahí anda con los pelos. Bueno, en nuestros tiempos de Gama y mío eran los emos, así se ponía, y las uñas de negro. Y ya tú veías a los hijos y dices: ¿y ahora esta cosa qué es? ¿Muerde o qué es? ¿Murciélago o qué? No, es que anda en la adolescencia. Bíblicamente no existe la adolescencia. Adolescencia es la palabra de carente de. No existe. Bíblicamente a los 13 años, amados, los padres le enseñaban a trabajar a sus hijos para que no estuvieran en esos rollos. Nuestros hijos se ponen así porque no les hemos enseñado su oficio del cual van a vivir. Y entonces pues se ponen con toda la hormona y con toda la locura. Y entonces de que ya empiezan a tener sus novias y sus mensajitos y su esto y su el otro, y es un relajo. Pero todo el mundo piensa que esto es normal porque esto es lo que todo el mundo hace y todo el mundo cree. ¿Sí? O sea, de repente las señoritas andan con unas falditas chiquitas y unas blusas, y yo le digo a mi hija: ¿se te ve la panza? ¿Cómo crees que vas a salir así? Ay, papá, ¿qué quién sabe qué? No, pues ay, papá, nada. ¿Me entiendes? Y ya a lo mejor muchas señoritas están así: ay, ya, qué viejo tan retrógrado. Sí, sí soy. Sí soy. Pero ¿sabes qué pasa, amados? De repente los papás no se dan cuenta en qué momento pasó algo en tus hijos y cambiaron. Nosotros estamos atendiendo el caso del hijo de un pastor que está con nosotros, caminando con nosotros en el ministerio, que se metió a las drogas y que estaba fumando marihuana y que estaba inhalando cocaína. Un chico de 13 años. Y yo lo primero que le dije al papá: bueno, ¿y te diste cuenta desde cuándo es? Me dice: no, pastor, no me había dado cuenta. Y es que sabes que todo padre, toda madre debe de entender que en algún momento hubo un cambio en sus hijos y tiene que decir: yo sé desde cuándo cambió, yo sé desde cuándo cambió su actitud, yo sé desde cuándo pasó esto, yo sé desde cuándo pasó aquello. Y esta parte, amados, esta parte es la que va a cambiar nuestras vidas para siempre. Esta es la parte que va a cambiar nuestras familias para siempre, cuando nosotros como padres podamos saber en qué momento cambiaron nuestros hijos. Y a lo mejor aquí hay personas que puedan decir: uy, no, pastor, mis hijos ya se casaron, ya están fuera. Nunca dejas de ser padre. Nunca dejamos de ser padres. O sea, a mí mi suegro una vez se me acercó y me dijo: mira, Toño, los hijos chicos dan problemas chicos, los hijos grandes dan problemas grandes. Y yo le digo: ¡ay! Le digo: entonces nunca se descansa. O sea, porque yo ya estoy esperando que mi hijo, el más chico, se case, y cuanto se case me voy a ir a la agencia y me voy a comprar un carro deportivo y me voy a comprar una bufanda, unos lentes oscuros, y voy a andar por toda la costa de Veracruz viajando. Ese es mi sueño. Y ya me dijeron que no, entonces ya no voy a comprar ese coche. Nada más la bufanda me voy a comprar. Porque toda la vida uno no deja de ser padre. Uno no deja de ser padre. Y siempre Jesús nos va a preguntar en qué momento sucede. Y dice que Jesús empezó a reprender el espíritu de este muchacho. Y dice que se revolcó y quedó como muerto. Y muchas veces nuestros hijos tienen que ser confrontados a tal grado que mueran a esas pasiones, que mueran a esos rollos que se les han metido. Porque si hay alguien que tiene autoridad sobre los hijos, son los padres. Y no hay una autoridad más grande, no es el pastor. O sea, luego me dicen: pastor, quiero que ore por mi hijo. Y ya su hijo así. Y le digo: no, ora tú, me basta morder. Y yo no tengo la antirrábica. No, y luego hasta los chamacos nos odian a nosotros. Y yo sí: a mí, ¿por qué te caigo gordo? Que te caiga gordo tu papá, que no te ha cuidado, no yo.
Ay, también lo tenía que decir. Es que como allá en Jalapa no lo puedo decir. Pero ¿en qué estábamos? Jesús habla con una generación incrédula que sí cree. Ay, no, que Dios nos dé la fe para comprarnos una casa, que Dios nos dé la fe para comprar esto, para comprar un carro, para que tú estudies. ¿Sabes para qué es la fe? Para que nuestros hijos sean liberados. Este pasaje lo respalda. O sea, aquí dice, mira, ayúdame en mi incredulidad. Y entonces Jesús le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Y sabes qué no le dice, amados? Al que cree se puede comprar un coche, al que cree puede hacer las mangas del muerto. Nada. Al que cree, sus hijos pueden ser libres. Yo he tenido que pelear unas batallas interminables con mis hijos, porque yo sé que el diablo se los quiere llevar. Yo sé que el diablo quiere hacer cosas. Mis dos hijos mayores están en el grupo Alabanza allá en Jalapa. Y yo veo cómo está la guerra. Y luego ellos me dicen, pero papá, es que nosotros quisiéramos salir con nuestros amigos. Y les digo, no. Pero papá, que mira, no. Porque yo estoy cuidando un propósito en ti, hijo. Porque de por sí, mira, te me endemonias, te me envirulas. Y todavía yo que te permita todo ese tipo de cosas. Y ahí es donde crece nuestra paternidad. Porque qué fácil fuera, amados, solamente agarrar a nuestro hijo e irlo a aventar al monte como los de Éfeso. Y muchos padres hacen eso, los abortan espiritualmente y dicen, ya no tiene solución mi hijo, ya no tienen solución de esto, ya no le voy a decir por qué hace bien feo, ya no le voy a decir por qué se enoja, ya no le voy a impedir, ya no le voy a... Y a veces ya no les queremos estorbar a nuestros hijos. Respetamos más a nuestros hijos que a Dios. Lo voy a decir una vez más. Respetamos más a nuestros hijos que a Dios. Y ya no somos cristianos en la casa. Somos cristianos aquí. De que alabaré. Pero en la casa no alabamos nada. Y esta es la parte, amados, más complicada del evangelio, donde tú y yo no podemos comprender cuál es el proceso y cuál es el sacrificio que Dios quiere que hagamos. Mira, Dios le pide a Abraham su hijo Isaac. Y no es lo mismo dar un diezmo, dar una ofrenda o ser servidor en la iglesia que entregar un hijo. Hay niveles de ofrenda. Y cuando tú y yo entregamos un hijo, para mí este hombre que llevó a su hijo delante de todos era porque tenía una gran necesidad. Y entonces los discípulos dicen, ¿por qué no pudimos echarle fuera? Porque hay papás que ya dejaron de ayunar por sus hijos y dejaron de orar por sus hijos, porque piensan que son arquitectos, ingenieros, licenciados, médicos, lo que tú quieras, y nada más van a hacer todos esos oficios y todas esas profesiones en el infierno. Y dejamos de ayunar por ellos. Yo tengo varios líderes en la congregación que han decidido hacer ayunos de un mes con sus hijos, con sus primogénitos, para que nunca se descarríen, para que nunca se aparten, para que nunca se vayan. Yo pasé una temporada muy complicada con mi hijo mayor, hasta que un día, después de estar ayunando y orando con su madre, hasta que un día pasé por su cuarto y estaba tocando la guitarra y estaba orando a Dios y estaba pidiéndole a Dios que le ayudara. Y yo dije, ok, está encaminado. Después de eso mi hijo empezó a escribir canciones, empezó a buscar al Señor y empezó a ministrar. Y ahorita, gracias a Dios, mi hijo está al frente de jóvenes en la iglesia. Pero es un sufrimiento, amados, en el buen sentido de la palabra, porque es una constante estar ayunando por nuestros hijos. Hubo un año, Gama, que los primeros 5 días de cada mes ayunábamos por nuestros primogénitos.
Y es una práctica que entre los padres, pero es que mis hijos ya se casaron, pues por eso también, ¿me entiendes? O sea, a mí cuando me dijo eso mi suegro, yo de veras, yo dije, no, o sea, esto no se acaba. Sí, ya una hora para tener hijos y después, ¿cómo deshoras eso? O sea, es algo, amados, que o nos metemos a disfrutarlo y a pelearlo, o los llevamos a esa montaña de los de Éfeso y los abortamos espiritualmente. Y a mí me temo que hay muchos padres que ya se cansaron y los están abortando. Mateo 15:22. Me apuro porque no sé si alguien me puede ayudar con el teclado. Mateo 15:22. Ahora una mujer, porque ya les dimos a los hombres, ¿verdad? Ahora van las mujeres. He aquí que una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Unos pensaban que se acababa de casar. No, no es cierto. Dice, pero Jesús no le respondía palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciéndole: despídela, da voces tras de nosotros. Y entonces él respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Y entonces respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Y ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús respondió y dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amados, qué pasaje también, qué mujer. La verdad, yo tengo una alta admiración por las mujeres que crían a sus hijos sin sus maridos. O sea, yo tengo conocidas que criaron a sus hijos y les dieron carrera solamente vendiendo tamales. Y tenían 4 o 5 hijos y a todos les dio carrera. Y conozco muchas mujeres que pelean y se esfuerzan y todo. Pero esta mujer, su hija estaba gravemente atormentada y va, y los discípulos, amados, la rechazan. Y yo creo, hombres y mujeres, no me van a dejar mentir, que el silencio de Dios es muy fuerte. Cuando Él guarda silencio de una petición que tenemos en el aire y todos estamos en esa petición y no oímos respuesta, es cuando mucha gente desiste y se va. Porque tristemente de las iglesias se va mucha gente cuando escucha silencio de parte del cielo. Pero entonces esta mujer insistió. Y a veces no puedo entender por qué hay gente que insiste tanto en cosas tan naturales, pero en las espirituales no. Sí. Allá en Jalapa, amados, cuando abrieron Costco, ¿ustedes tienen Costco? Okay. Ya empezamos mal, hermanos. Hay que orar para que pongan un Costco aquí. Bueno, allá en Jalapa cuando pusieron Costco, amados, no puedes entrar sin la credencial de Costco. Y me acuerdo que yo fui. Me dijeron, ¿su credencial? Le dije, no traigo. No puede entrar. Y yo, se perdieron el mejor cliente que iban a tener en su vida. Y yo dije, ¿cómo? Me desistí. Y ya después al tiempo fui, saqué mi membresía de Costco y fui a comprarla, ¿me entiendes? Pero muchos cristianos así, le piden algo a Dios, no les contestan, no, ni modo, dice Dios que no, vámonos. Y nadie insiste, nadie persiste en la oración. Y más cuando se trata de unos hijos. Y yo, si hay una frase que odio con todo mi corazón, odio con odio jarocho. ¿Sabes cuál es, amados? Pues ya estará de Dios si mi hijo vuelve al evangelio. Ya estará de Dios que mi hijo y mi hija quieran congregarse. Yo ya les he dicho, pastor, pero no me hacen caso. Y ya nada más me le queda viendo a la hermana así. No puede ser posible que los papás no estén peleando. ¿Sabes qué? A mí me duele ver a padres que no pelean por sus hijos.
pero sí pelean por darles una carrera, darles su teléfono que tanto quieren, darles la ropa que ellos quieren, darles los permisos que ellos quieren, pero delante de Dios no pelean nada. Un montón de hijos nuestros están perdidos. Perdimos una generación porque hubo padres que no se levantaron a orar por ellos. No se levantaron a orar por ellos. Y esto es lo más triste que le puede suceder a una generación: que no haya padres como esta mujer, que pudo pelear por sus hijos, que pudo acercarse por sus hijos. Jesús se sorprende de la fe, se sorprende de insistir, de mendigar. ¿Y sabes qué? Esta mujer dijo unas palabras que a mí me impresionan. Y yo sé que la mayoría son gente adulta aquí, pero te voy a decir algo. Esta mujer dijo, Jesús le dijo: el pan es para los hijos. Y esta mujer dijo: sí, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y Jesús le otorgó el pan de los hijos, que era la libertad, la liberación. O una de dos: o tu hijo come pan, o tu hijo se vuelve un migajero en los amores y en la vida que va a tener. Hay un joven en la iglesia que lleva como 3 divorcios ya, y su mamá le anda cuidando la cola para ayudarlo en todo, pero no para orar para que él direccione su vida y enderece su vida con Dios. Y a veces nuestros hijos se vuelven nuestros mayores ídolos, se suben a nuestro corazón. Por eso Dios le tuvo que pedir a Abraham, a su hijo Isaac. Dijo: ya se te está subiendo al corazón, mejor entrégamelo, porque si no lo vas a echar a perder. Yo tengo un amigo misionero que se casó su hija y publicaron fotos, y yo dije: wow, qué onda con este cuate, qué padre boda, y algo hermoso. Y me acuerdo que llegó él con nosotros allá en Jalapa, y le digo: oye, amigo, ¿qué sentiste entregar a tu hija, mano? Y yo esperaba que él me dijera todo emocional y sentimental, y que me dijera: horrible, ora por mí. Pero no. ¿Sabes qué me contestó? Él me dice: nada. Dice: para eso formamos a nuestros hijos, para entregarlos. Y yo: no, pues sí, yo también pienso igual. Y es que, ¿sabes qué? Criamos hijos para nosotros, no para Dios. Formamos hijos para que estén con nosotros y se quieran quedar con nosotros, pero no para Dios. Nos volvemos suegros y suegras espectacularmente alcahuetes, para que nos amen, pero no para que amen a Dios. Y si tú eres un suegro, una suegra alcahuete, nada más para que tu nuero, tu yerno te quiera, ten cuidado, porque a lo mejor no estás agradando a Dios. Y yo hablo con toda la libertad, porque no conozco a nadie más que a ese señor y al gordito de allá que me ha estado trayendo, que es muy lindo. Que Dios te bendiga, hijo. Así que no es personal, pero estamos perdiendo una generación porque no hay padres que no sepan pelear por sus hijos. Me encanta el papá del hijo pródigo. Me encanta, porque dice que el papá del hijo pródigo, cuando llegó su hijo, dijo estas palabras: palabras más, palabras menos. Miren todos aquí. Dijo: traigan el becerro gordo, porque vamos a hacer fiestas. Porque él había estado alimentando a ese becerro, porque él sabía que su hijo un día iba a volver. O una de dos: tú alimentas con fe que un día tu hijo va a volver, o alimentas a tu hijo para que nunca vuelva. Me encanta como el papá del hijo pródigo dice: es tiempo de que traigan ese becerro gordo, yo mismo lo he engordado. Y es esa fe de que para cuando tu hijo vuelva, tú creas que algo va a suceder en su vida. Amados, tenemos que producir hijos que sirvan al Señor. Yo tengo un primo
un primo hermano mío, que sus hijos desde niños los metió a natación. Y los metió a natación porque eran muy latosos, pero los metió a natación. Y mi sobrina empezó a destacar, a destacar, a destacar, a destacar. Y se fue a una isla llamada Barbados. Impuso un récord olímpico ella. Y la están preparando, amados, para los olímpicos de no sé qué año. Mi sobrina tiene 17 años. Y es es talento estatal y tiene un montón de reconocimientos. Y yo platicando con mi primo le digo, oye, ¿qué tal le has invertido? Me dice, no tienes idea de cuánto dinero le he invertido. Porque tiene nutriólogo especial, tiene entrenador especial, tiene masajista especial y tiene un montón de cosas especiales ella. Y dice, por ejemplo, ella nunca podría comer picante, porque de nadar tanto las agruras se le suben y dice, y se ahoga nadando. Dice, tú pregúntale si quiere picante y te va a decir no. Tú pregúntale si quiere un cigarro, si quiere alcohol. No. Entonces yo volteé a ver a mis hijos y les digo, ¿ustedes qué han ganado, chamacos platosos? Porque yo los veo comiendo picante. ¿Y sabes qué? Nuestros hijos no se guardan de no pecar contra Dios porque no les hemos invertido nada. Dile al de junto, esa piedra venía para mí, pero te pegó a ti. Sí, hay eventos en la iglesia, hay campamentos de la iglesia, hay esto, y ahí tengo a los hermanos. Pastor, es que tengo 3 hijos, ¿cuánto me descuenta? Y yo, ¿cuándo te descuento? Al rato que te vea te doy un trancazo. No, de dinero. De dinero no te voy a descontar, te voy a cobrar más, porque aparte los 3 son bien latosos. Si nosotros nos gustaría poner un cartel que diga, si tienes 2 hijos para el campamento, te vamos a cobrar más caro, porque depende de lo latoso que sean. Mira, yo me estoy desahogando de todo lo que no puedo decir en Jalapa. La verdad te pido una disculpa. Estoy haciendo una catarsis. Ya me ahorré una sesión con mi psicólogo ahorita. Te voy a dar yo una ofrenda a ti, hermano. Gracias. Miren, los de este lado siguen sin reírse tanto, Estoy perdiendo a mi público de este lado. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 1. Dice, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido, ha muerto. Y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido un acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Enciérrate luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y ella echaba del aceite. Y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él le dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, lo cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivan de lo que quede. Ahora, amados, necesitamos entender algo. Los acreedores tienen un instinto animal. En cuanto muere el papá, en cuanto el papá se descuida, en cuanto el papá se aleja, en cuanto el papá no está, los depredadores vienen. Cuando no hay una mamá que ore, donde no hay un papá que ore, y voy a dar un dato totalmente irrelevante, pero yo una vez escuché una entrevista. El nieto del brujo mayor de Veracruz, de Catemaco, que es muy famoso Catemaco por la brujería, estaba dando una entrevista porque fue a Jalapa. Uy, qué gordo me cae. Fue a Jalapa al parque y llenó el parque, porque estaba ahí haciendo trabajos a la gente y como que le pedían que orara por ellos. Tiene 40 y tantos años ese hombre, muy joven por cierto. Y él en la entrevista dice, y a cualquier persona le pueden hacer brujería, y dijo, no a todos. Dice, la gente
que tiene papá o mamá que ora por ellos, no les podemos hacer nada. Y yo escuché y dije, ay, mendigo brujo. Y dije, pero qué bueno por el dato que me das. ¿Y sabes qué, amados? Los acreedores saben cuando no está el padre de familia presente o la madre de familia. ¿Y sabes qué? El adeudo no venía sobre la mamá o no venía sobre las cosas, venía también sobre los hijos. Y entonces viene a pedir los hijos, dice, denme a los hijos, me quiero llevar a los hijos. ¿Y sabes qué? Muchas veces el enemigo tiene derechos legales y por eso los hijos, las vasijas se tienen que llenar. El aceite siempre será un símbolo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo tiene que ver con el espíritu de Elías, trayendo una conversión, escucha así, en el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y muchos padres oran por sus hijos para que sus hijos vuelvan su corazón a ellos, y los padres no han vuelto su corazón a sus hijos. Y no son en las cosas materiales que les des. Gloria a Dios por las cosas materiales que les des. Qué bueno, me da mucho gusto. Qué bueno, porque hubo padres que también no, ni cosas materiales. Luego llegan hombres a mi oficina y me dicen, no, pastor, es que yo proveo y yo doy esto, yo doy lo otro. Le digo, qué bueno. También los animales del campo les llevan a sus pajaritos cosas para comer. Esa es tu función y punto. Pero hay una función espiritual si tú eres cristiano. No, pero es que, por eso, ¿le vas a la América o no? ¿Eres hombre o no? Si soy hombre, le digo, quítate esa playera entonces, tírala, quémala. Renuncia a ese espíritu de otro equipo. De otro equipo. Ahora sí se ríen de su pastor. Mira nada más, ahora sí. ¿Sabes qué pasa? Que padre no es solamente el que engendra. Padre es que me llevaran a tomar un café y un coco al rato. No, padre no solamente es el que engendra, sino el que ve terminar la carrera a sus hijos. Mi corazón se rompería si uno de mis hijos se me pierde. Mi corazón se destrozaría. Y cuando los he visto en sus debilidades a mis hijos, mi esposa y yo bajamos y doblamos nuestras rodillas y, Señor, ayúdanos, por favor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor, por favor, ayúdanos. Solo tú nos puedes ayudar. Pero ¿sabes qué, amados? Hay hijos que se han ido ya muy lejos. Y empiezo a terminar. Se me pasó el tiempo, perdón, amigo. Hay hijos que ya se fueron lejos. Y hay uno que a mí me llama la atención en la Biblia, que estaba en el ministerio, que estaba picudo y se fue de Dios y se fue del ministerio. Y este fue Jonás. Dice que era hijo de profetas. De hecho, Dios hablaba con él y le dijo, oye, Jonás, dice, ¿qué pasó, Señor? Ve a predicar a Nínive. Y Jonás le dijo, mira que ve, ¿no? Y agarró y él fue y se compró su boleto para Tarsis. ¿Sí? No me da tiempo de leer más pasajes, te lo voy a parafrasear. Y dice que él va en el barco y se acuesta a dormir. Porque también, mira, los hijos son los últimos que se dan cuenta que están ocasionando un relajo en la casa. ¿Sí? Nosotros tenemos una casa de rehabilitación de adicciones allá en Jalapa, porque como sabrás, hemos pasado de muchas cosas, pero tenemos una casa de rehabilitación y nosotros, la peculiaridad de la casa de rehabilitación es que invitamos a la familia, a la esposa y a los hijos, y ministramos especialmente a la esposa y a los hijos, porque los otros, mira, andan en la y los que están sufriendo son la familia. Ellos qué, o sea, ellos nada más llegan a las reuniones. Sí, ándale, así deberías de poner la jeta esa allá cuando estás en la pachanga. ¿Me entiendes? Andábamos ayer, decía Carnaval de Sigua o Tanejo, no sé, aquí es que me confunden. Por eso, ¿aquí qué es? ¿Tanejo o Sigua? Ok, no, pues explíquenme porque yo no sé.
Yo soy turista, yo apenas estoy hablando español, yo soy americano. Ya, hermanos, no me interrumpan, que ya llevo un montón de rato y no puedo terminar. Por eso ahí en Sigua, o allá era Tanejo, no, Ciguatanejo, ok, Ciguatanejo. Decía carnaval de Ciguatanejo y le digo, el de Veracruz es horrible. Bueno, pero ¿por qué le estaba contando eso? Bueno, el punto es de que a veces el que más da lata es el último que se entera que está dando lata. Porque los tenemos tan consentidos a los chamacos que no entienden todo el torbellino. Hubo un papá que me dijo, estoy bien preocupado, pastor, porque no le he podido comprar el iPad que quiere mi hijo. Y yo por dentro, dale un trancazo a tu hijo, que le va a estar comprando un iPad. O sea, ya me imagino a mis papás diciendo, preocupados de que no podían comprar. ¿Me entiendes? Ya mero mis papás. ¿Sí? ¿Alguien más, sus papás los vieron preocupados porque no podían comprarles cosas? Además, yo nunca tuve bici. Y ya hasta después, yo como soy muy inteligente, dije, oye, mi papá nunca me compró una bici. Y ya me dice mi hermana, dice, pues no teníamos ni para comer, ¿cómo te va a comprar una bici? Y yo, pues sí, cierto. No, pues tienes razón, ya se justificó. Bueno, ahorita hasta empeñan y hacen lo que sea necesario por comprarles sus videojuegos, sus cosas y su celular. El otro día pasó un chamaco que tenía un mejor celular que yo. Y ya hasta me dan ganas de robárselo. Ahorita que se descuide, pero estábamos en la iglesia, hermanos, no pude. Pero bueno, ya, ven, ya pasa. Hay una unción de chistín. Bueno, Jonás, ya me acordé. Iba durmiendo y todos, se vino una tormenta y todos así, y pasó por aquí, por Cihuatanejo ahí. Y todos dicen, oigan, pues vayan a despertar al dormilón porque nos estamos muriendo y estamos preguntando de quién es la culpa, porque está todo el problema. Y entonces lo van a traer, le dicen, oye, pues tú quién eres. No, pues yo soy siervo del Dios y que quiere. Pues entonces eres tú. ¿Qué hacemos contigo? Y dice, pues aviéntenme. Mira, yo lo estoy diciendo así, pero por favor léelo. Así dice, pues aviéntenme. Porque hay hijos que dicen, pues me muero, ya me quiero morir. Y yo, pues muérete. Luego hay jóvenes que, no, es que si no me dejan andar con Andrés, me voy a matar. Y yo, mátate, ¿qué te pasa? O sea, Andrés está más feo que mis rodillas, ese Andrés. ¿Y sabes qué, amados? De Tarsis a Nínive, que era Nínive es el propósito de Dios para nuestros hijos. Tarsis, yo investigué un poco, y Tarsis estaba más o menos a 5 semanas en barco, de Tarsis a Nínive. En auto, pues no había auto, pero en estos tiempos en auto está a 4 semanas. Pero ¿sabes qué, amados? Es mucha distancia. O sea, yo no sé un viaje hoy en día de 4 o 5 semanas, ¿hasta dónde sería? No. Canadá son 46 horas, 48 horas, algo así. Yo creo que es atravesar el mundo entero. Nada más para que te des una idea. En avión, bueno, no, antes no había aviones. Pero el chiste que estaba 5 o 6 semanas, amados, de viaje. Esto significa que tu hijo puede estar perdido lo más lejos posible. Pero ¿sabes qué? En nuestras fuerzas, ya cuando un hijo ha volado tanto, una hija ha volado tanto, están muy descarriados. ¿Sabes qué? Es imposible en nuestras fuerzas traerlos. Pero aquí es donde resumo y concluyo este mensaje. Pero para Dios nada es imposible con nuestros hijos. Y yo me imagino, Gama, me imagino esto, que vinieron a ver a Dios y le dijeron, oye, Padre Santo, ¿qué pasó, hijos? Porque yo tengo esa mentalidad que así hablan en el cielo. Y yo creo que no hablan así. Le dijeron, es que Jonás se nos peló. ¿Cómo que se nos peló? O sea, yo me imagino. Amados, yo fui alcohólico, todavía estoy dañado, por favor, entiendan.
Pero bueno, ¿cómo que se nos fue? Sí. ¿Y dónde se fue? Pues anda en un barco allá por Tarsis. Hasta Tarsis, pero si le dije a Nínive, no habrá entendido mal. No quiso. Dice, no, pues sí, yo conozco varios que también les he pedido que ya sirvan y no sirven. Les he pedido que diezmen y no diezman y no ofrendan y no hacen lo que tienen que hacer. Así dijo allá. No estoy, algo personal, yo como creo, yo ni los conozco. Por eso, ¿sí me vas a llevar a comer coco o no? Porque ya estoy terminando. Prende la camioneta, gordito, prende la camioneta. Para irnos rápido, porque ahorita los hermanos ya me están mirando feo. Y más los de este lado, mira. Bueno, ya hermanos, déjenme terminar. Le dice, ¿cómo lo traemos, Señor? Y le dice, pues, ¿cómo lo podríamos traer a Jonás? Y entonces dice, ya sé, tráiganlo en un pez grandote. Y le dice Dios a los ángeles, a Gabriel y a Miguel y a San Antonio de Paz. Yo creo que hay un ángel que se llama Antonio. Es mi pensamiento. A ver, díganme dónde dice la Biblia que no. Ha de haber uno que se llama Gama, pero ese está afuera, porque nada más ahí están entre los hombres y los de allá, los de dudosos. Bueno, perdón, amigo, te amo. Le dicen, en un pez, sí. A ver, Gabriel, ¿qué tenemos? Ya sacan un catálogo y dice, ¿tenemos a Keiko? Ah, Keiko no. ¿A Willy? No. ¿Orcas asesinas? ¿Tiburón 1, 2 y 3? No. ¿Megalodón? No. Nada más un pez grandote. Pide que a tu hijo, a tu hija, lo avienten del lugar donde está, de ese trabajo que no tiene que estar, de esa relación que no tiene que estar, de ese vicio que no tiene que estar. Y pide a Dios que un gran pez lo traiga a su propósito. ¿Y sabes cuántos días estuvo Jonás? 3. Y el 3, amados, es un número perfecto de resurrección. Necesitamos un milagro para que nuestros hijos resuciten a su propósito divino. Uno tiene la mentalidad, yo no sé por qué confundía la historia de Jonás con la historia de Yepeto. No sé si a alguien más le pasó, levante su mano. ¿Sí? Qué mal. Yo me imaginaba a Jonás, amados, que estaba sentado en una mesita con una lámpara y escribiendo, querido diario, hoy me tragó un pecesote. Y yo pensé que así llegó. No, amados, no. Yo vi un reportaje de uno que andaba ahí surfeando y se lo tragó una ballenota. Y lo pudieron rescatar, pero los ácidos de la ballena lo quemaron todo. Entonces Jonás, amado, salió así todo. ¿Sí? Lo avienta la ballena o el pez grandote, como dice la Biblia, en Nínive. ¿Sí? Y lo suelta en Nínive y sale, dice que salió con algas, lo dije bien, algas en el cuerpo, todo quemado. Y entonces todos los de Nínive se espantan, porque adivina cuál era el dios de Nínive. El dios pez, Dagón, que era mitad pez y mitad hombre. Y entonces todos se quedan así. Viene de parte de Dios. ¿Y sabes qué? Personas como tú y como yo, con un testimonio todo destruido, de una vida toda destruida,
ahora llegamos y podemos predicarle a un montón de gente, y entonces pide que tus hijos impacten con el testimonio que ahora van a traer para cumplir el propósito de Dios en sus vidas. Pero para esto necesita haber una generación de padres que le crean a Dios que todo es posible para recuperar a nuestros hijos. No podemos perder a nuestras generaciones, no podemos perder a nuestros hijos, porque ellos tienen un propósito de Dios. Ya acabé. Mi mamá oró por mí cuando yo estaba totalmente perdido en el mundo. Perdido. No había esperanza en mí. Entonces un día mi mamá me dijo, mi mamá estaba muy grave ya, muy grave. Me dijo: hijo, tuve una visión de ti. Yo me le quedo viendo y le digo: ¿qué? Me dice: yo te vi, hijo, que tú servías a Dios con todas tus fuerzas, ¿tú crees? Y le digo: ay, mamá. Y yo dije: mi mamá ya está muy mal, ya está delirando. Y le digo: ¿de veras, mamá? Y me dice: sí, hijo, tú lo servías con todas tus fuerzas. Un día estaba yo en una campaña evangelística y llegó un profeta. Me dice: tú tienes muchas oraciones de tu madre. Dice: si tu mamá no hubiera orado por ti así, tú te hubieras perdido. Dice: pero yo veo el testimonio de las oraciones de una mujer. Y empezó a describir a mi mamá. Y yo ese día hasta temblé. Y yo creo que la oración de una madre es poderosa, y la dirección de un padre es determinante. Nuestros hijos no tienen escapatoria. Y es más, si está tu hijo junto a ti, pégale un codazo así. No tienes escapatoria. Y si no vino tu hijo, cuando llegues, pégale y que te diga: ¿y ahora qué? Un señor muy guapo de allá de Jalapa me dijo que te pegara. Me queda un minuto. Quiero orar por todos mis amados hermanos que están en esta guerra. Quiero decirles que estamos con ustedes. Estamos con ustedes. Esto es la iglesia, este es el cuerpo de Cristo. Pide ayuda, amados. Yo cuando me iba a pelear ahí en el barrio, iba yo por todos para que me ayudaran. ¿Y sabes qué? Vamos a patearle el patio al diablo. Vamos a destruirle la casa al diablo y vamos a recuperar a todos. Dios es bueno y su misericordia es para siempre. Quiero orar por todos los papás que estén pasando esta guerra. ¿Podrías levantar tu mano al cielo? Podrían ponerse de pie, podrían pasar aquí al frente y terminar así este tiempo orando por ustedes, orando unos por otros. Ven, pasa. Me queda medio minuto. El equipo de Tatiana, por favor, ayúdenme. Oramos, papás. Sí, oramos. Señor Jesús, te creemos, Dios. Te creemos a ti, Señor Jesús. Y si ha llegado el tiempo de ayunar y de orar por nuestros hijos una vez más, estamos dispuestos a hacerlo, Señor. Amado Espíritu Santo, por favor, ayúdanos. Que nadie se pierda, Señor. Que nadie se pierda de nuestros hijos, por favor. Amado Espíritu Santo de Dios, hoy oramos, Señor, para que nuestros hijos sean libres de toda cadena, de toda atadura,
en la que ellos estén. Hoy oramos, Señor Jesús, para que nuestros hijos sean libres de toda adicción, de toda atadura que ellos tengan, Dios, en sus vidas. Te ruego, amado Espíritu Santo, que por favor levantes una generación de padres que peleen hasta el último momento por sus hijos. Amado Espíritu Santo,